Muy buenos días y muchas gracias por conectarse a este webinar sobre la reciente jurisprudencia de seguros y responsabilidad civil de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid. Soy Alberto Muñoz, director del Diploma de Alta Especialización en Derecho a los Riesgos Tecnológicos y codirector del Diploma de Alta Especialización en Responsabilidad Civil y Seguros de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid. En la escuela contamos con el curso de alta especialización en responsabilidad civil, dirigido por Mariano Izquierdo, catedrático de Derecho Civil de esta casa, que comenzó en febrero, y contamos también con el diploma de alta especialización en responsabilidad civil y seguro, que tengo el privilegio de codirigir con Mariano Izquierdo y que comenzará este mes y se puede cursar tanto presencialmente como en streaming. En él contamos con un profesorado de excepción, compuesto por profesionales del sector de seguros, profesores universitarios, abogados, y se abordará la materia de manera eminentemente práctica. Dentro de las actividades del Diploma de Alta Especialización en Responsabilidad Civil y Seguros, se enmarca este webinar en el que 3 de los profesores de dicho curso van a analizar las sentencias más novedosas e interesantes del ámbito de seguros y la responsabilidad civil. Todos ustedes, los asistentes, tienen la posibilidad de plantear las preguntas o cuestiones que consideren oportunas a través del chat e intentaremos dar respuesta a las mismas al final del webinar. Para mí es un placer contar con la participación de José Antonio Vadillo, que es delegado territorial del Consorcio de Compensación de Seguros, doctor en Derecho y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, además de impartir docencia en otras universidades y escuelas de negocios. José Antonio Muñoz Villarreal es socio director de Muñoz Arribas Abogados y es profesor en distintos cursos y másters. Y Santiago Martín actualmente es el director del Boletín de Responsabilidad Civil y Seguros de INESE y se dedica también a la formación participando muy activamente en diversas publicaciones, másters y cursos. Sin más demora, doy paso a José Antonio Vadillo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación y por permitirme participar en esta jornada sobre la actualidad jurisprudencial. Yo me voy a referir fundamentalmente al tema de la administración y más relacionada con la COVID. Y bueno, pues simplemente describirles un poco el panorama que tenemos actualmente. Ya saben que la COVID pues, está causando muchos daños personales, muchos daños materiales, muchos daños patrimoniales en los particulares, en las empresas. Y bueno, pues se han interpuesto bastantes querellas por parte de los posibles perjudicados, por parte de sindicatos médicos y demás. Se han puesto también demandas de medidas cautelares en el orden social, pero lo que queda y lo que se prevé es que haya pues, distintas reclamaciones reclamando la responsabilidad civil de la Administración, ¿no? Como consecuencia pues, de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la gestión sanitaria que se está haciendo, fundamentalmente por los médicos o el personal asistencial que ha sufrido daños por esta pandemia, ¿no? También por los mayores, etcétera, ¿no? No queda claro ahora mismo si la Administración pues, debe de responder o no debe responder. Veremos a ver qué pasa. Sí que no hay reclamaciones administrativas, pero todavía no hay reclamaciones en la vía contenciosa administrativa. Sí que hay una sentencia de 8 de octubre de 2020 de la Sala Tercera, que es una sentencia en la que va por la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa por vulneración de los derechos fundamentales del personal sanitario, naturalmente, que la voy a comentar brevemente, y que esta sentencia, aunque no entra en responsabilidad civil o patrimonial, porque no era el objeto, sí que es cierto que da una serie de pistas a los abogados, entiendo, para que puedan reclamar responsabilidad patrimonial también por esta vía.
Muy brevemente, también decirles bueno, que la Administración pues, puede responder por acciones u omisiones antes de la declaración del estado de alarma y después de la declaración del estado de alarma. Antes de la declaración, pues por no haber tomado las medidas adecuadas, cuando seguramente pues, había información suficiente para ello. Y después del estado de alarma, pues las medidas que tomó, como por ejemplo pues, la expropiación de determinados bienes, el cierre de empresas, etcétera, ¿no? Y esto puede dar lugar a responsabilidad patrimonial. Por otro lado, muchas reclamaciones de la Administración pues, van a ser contra la Administración sanitaria por la gestión de la pandemia, ¿no? Ausencia de medios materiales, falta o error de diagnóstico, reclamaciones de los profesionales por falta de equipos y luego también pues, ciudadanos no COVID que también han sufrido daños como consecuencia de que no se le han hecho pruebas diagnósticas, pruebas preventivas y ahora nos estamos dando cuenta de que se están detectando, por ejemplo, tumores por no haber hecho pruebas pues, hace 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Ya saben ustedes que el régimen de responsabilidad de la Administración sanitaria, pues la ley establece un procedimiento, un régimen de responsabilidad objetiva. Sin embargo, cuando entramos a los requisitos de la responsabilidad patrimonial, el primero de ellos es que la existencia de una lesión que viene constituida por un daño. Y lo que la jurisprudencia está diciendo es que ese daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado y antijurídico. Y aquí es donde viene el problema, en la antijuridicidad. Es decir, en el fondo, la antijuridicidad es quizá la parte esta subjetiva, es decir, aunque se dice que la administración responde de manera objetiva por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, la realidad es que esto no es así. Es decir, al final la responsabilidad de la Administración va a ser subjetiva. Lo único que cambia es dónde está incluida la culpa. Mientras que en la responsabilidad general del Código Civil la culpa aparece como un requisito en el artículo 1902, aquí no aparece la culpa, sino que aparece lo contrario, aparece la responsabilidad objetiva, que es responsabilidad sin culpa. Pero cuando hablamos de ese daño antijurídico, de ese deber que tiene el perjudicado de soportar o de no soportarlo, en el caso de no soportarlo, es porque ha habido efectivamente pues, una negligencia administrativa. Y se utilizan distintas fórmulas, pues se han incumplido la de Sartis, no han funcionado adecuadamente los servicios públicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues al final lo que concluimos es que realmente el requisito de la antijuridicidad, en ese requisito de la antijuridad está incluida esa subjetividad o esa responsabilidad de la Administración de manera culposa o de manera subjetiva, ¿no? Luego están los otros requisitos, pues la relación de causalidad. Aquí también se plantean muchos problemas de incertidumbre causal. Por ejemplo, un señor mayor que no fue al hospital, no sabemos, y que luego fallece, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera ido al hospital. Por lo tanto, vamos a tener problemas de incertidumbre causal. Por supuesto, tiene que haber ausencia de fuerza mayor. También hay que tener en cuenta el estado de la ciencia, la valoración del daño, la cobertura aseguradora. Es decir, digamos que hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de determinar la responsabilidad de la Administración. Ya muy brevemente, me refiero, por no pasarme del tiempo, me refiero a esta sentencia que he dicho antes de la Sala Tercera, la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2020. Esta sentencia, fíjense, nos dice, por eso he querido hablar antes de la antijuridicidad, que la antijuridicidad, el daño antijurídico, ese deber que tiene el ciudadano de no soportarlo y por eso es antijurídico y por eso va a responder la Administración, no solo se produce cuando se cumplen obligaciones administrativas, que es la vía normal, es decir, lo que he dicho antes, por omisión, por acción, etcétera, sino también cuando se incumple el deber o cuando se vulneran los derechos fundamentales, que es lo que nos dice esta sentencia. Esta sentencia declara la vulneración por el Gobierno del derecho fundamental a la vida e integridad física de los sanitarios por fallos de protección frente a la COVID del personal sanitario. Fíjense que, como también he dicho, esta sentencia no trata de responsabilidad patrimonial porque no se pedían daños, pero sienta de alguna manera las bases para que se pueda reclamar por esta vía, por la vía de vulneración de los derechos fundamentales, que es una vía que los abogados no utilizan habitualmente, es decir, se utiliza la vía de la ley de procedimiento administrativo, pero no se utiliza la vía de vulneración de los derechos fundamentales mediante la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1998.
esta sentencia, digamos, que allana el camino para que la Administración haya incumplido ese deber que tiene de garantizar los derechos fundamentales y que, por tanto, el daño también sea antijurídico, igual que si fuese pues, por la vía normal, por la vía de la ley de procedimiento administrativo. Y, obviamente en los particulares que ejercitan esta acción de vulneración de los derechos fundamentales, luego tendrán que argumentar que hubo daños individuales, cosa que evidentemente en el personal sanitario no será muy difícil, ¿no? La sentencia nos cuenta los hechos, nos dice, por ejemplo, pues que todo lo que todos sabemos ya, que el 30 de enero de 2020 ya el director general de la Organización Mundial de la Salud ya advertía de las consecuencias que podía tener esta pandemia. En España el primer portador del virus, el primer positivo, fue el 31 de enero en La Gomera, que hubo 50.000 sanitarios contagiados en la primera fase. Luego nos habla de los reales decretos 6 y 7 de 2020 que acreditan que se trataba de una emergencia de salud pública. También nos dice que el Ministerio de Sanidad compró material, ya después incluso de la declaración del estado de alarma, que era deficiente y defectuoso. Y bueno, pues, como digo, esta sentencia viene porque la Confederación Estatal de Servicios Médicos demanda al Gobierno, insisto, por la vía del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La demanda se apoya en el artículo 12 del Real Decreto 463/2020, que es el que declara el estado de alarma y el que indica que se debe garantizar la protección del personal sanitario. Y la primera parte de esta sentencia, en su análisis del requisito material de la obligación incumplida, pues lo que nos dice es que realmente no queda muy claro que se haya incumplido esa obligación de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Efectivamente, el artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es en el que se basa el recurso en relación con lo que acabo de comentar del artículo 12.4 del decreto que declara el estado de alarma, dice que en virtud del artículo 29.1 no cabe impugnar cualquier supuesto de falta de actuación administrativa. En este caso, el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020 no establece una obligación concreta en los términos del artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es decir, lo que está diciendo esta sentencia es que realmente la Administración no incumple una obligación concreta, que es la que exige el artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y que, por tanto, esa previsión que había de que con carácter general se dotase a los personal sanitario de protección y demás, no entiende el tribunal que eso sea una obligación concreta, sino que es una obligación genérica y, por tanto, no se incumple este precepto de la Ley de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, lo trascendental de esta sentencia es que casi de mutuo propio, el propio Tribunal Supremo, que dice que no se incumple este artículo, lo que sí dice es que sí que se incumple la protección o se vulneran los derechos fundamentales del personal sanitario. De alguna manera, lo que está haciendo el Tribunal Supremo, cosa que tampoco hace habitualmente y tampoco justifica o argumenta detenidamente, lo que está haciendo el Tribunal Supremo, o lo que parece que hace, es que aplica directamente el artículo 15 de la Constitución, cosa que se puede hacer porque estamos ante los derechos fundamentales de especial protección, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo lo que dice es, oye, no se incumple el precepto que hemos dicho porque el Real Decreto 463 no establece una obligación específica, pero sí se incumple el artículo 15 de la Constitución, que establece el derecho a la vida y a la integridad física. Y, por tanto, se han vulnerado los derechos fundamentales del personal sanitario. Claro, ese era el objeto de la demanda. Y lo que se dice es que se debe dotar al personal sanitario de los medios de protección adecuados, etcétera, etcétera. Cosa que ya en octubre, que es cuando sale la sentencia, pues imagínense. Pero, sin embargo, la sentencia, como he dicho al principio, da pistas para que se pueda reclamar daños como consecuencia de esta vulneración. Es decir, si el personal sanitario considera o entiende, o los tribunales, que se han vulnerado los derechos fundamentales y hay daños, y esos daños están individualizados, como sería el caso,
lo que está diciendo esta sentencia está abriendo de alguna manera la puerta a que por esta vía de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, por esta vía de la vulneración de los derechos fundamentales, se pueda también reclamar daños individuales, se pueda también reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños individuales. Yo creo que es una sentencia muy interesante en este sentido, que se podría utilizar. Entiendo que, evidentemente, como he dicho, el tribunal no puede entrar en responsabilidad civil o en responsabilidad patrimonial porque no se piden daños, no se acreditan daños, simplemente lo que se pide es la vulneración genérica de los derechos fundamentales y, por tanto, es una vía que además no exige reclamación previa en la vía administrativa, sino que es una vía distinta que la vía normal que se utiliza habitualmente por la ley de procedimiento administrativo, que hay que hacer reclamación previa, luego ir al contencioso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ha quedado acreditado en muchos casos, sobre todo el personal sanitario, que efectivamente se han vulnerado los derechos fundamentales y que este personal sanitario podría reclamar, de acuerdo con esta sentencia, por esta vía, lo que es daños, lo que es responsabilidad patrimonial de la Administración, porque, como digo, la antijuricidad no solamente se proclama de la Administración cuando actúa inadecuadamente, sino que la antijuricidad también se proclama de la Administración cuando vulnera derechos fundamentales. Y eso es todo. Y bueno, pues quedo luego abierto ahora cuando sean las preguntas que me quieran hacer ustedes. Muchas gracias, José Antonio, por este magnífico análisis de una sentencia que indudablemente es de gran importancia. A continuación interviene José Antonio Muñoz, que va a hacer un análisis de dos sentencias que también son de gran interés. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Se me oye bien, ¿verdad? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica. Como siempre, un honor estar esta vez en medio de dos maestros, como son José Antonio y Santiago. Vamos a citar dos sentencias, o vamos a comentar brevemente dos sentencias muy interesantes. Una es muy reciente, es de hace unos días, y seguramente sea más interesante porque hay un cambio doctrinal del Tribunal Supremo y porque es una buena noticia para las compañías de seguros, necesitadas como estamos, porque sabéis que me considero del mundo asegurador, de noticias buenas después de la famosa sentencia de Girona y de la del otro día de la defensa jurídica. Y una primera sobre producto defectuoso, ese fabuloso mundo del producto defectuoso y ese más fabuloso mundo del aseguramiento del producto defectuoso. Vamos con la primera, creo que tengo 15 minutos, así que vamos con la primera y luego pasaremos a la segunda. La primera es muy interesante. La primera es sobre un producto defectuoso y si la responsabilidad de la Administración que lo utiliza, hasta dónde llega, si es que tiene realmente responsabilidad, ¿no? Vamos a la intrahistoria porque la intrahistoria es casi más interesante que la cuestión jurídica, ¿no? Como les digo, el debate está en si la Administración está sujeto a un régimen de responsabilidad radical, y esto se une un poco con lo que ha comentado antes José Antonio, cuando los daños son causados por un producto sanitario defectuoso, ¿no? Antecedentes. En España resulta que hay más de 100 personas, en concreto la última notable de 116, que son intervenidos de cirugía de retina y sufren pérdida de visión, se quedan ciegos, de hecho, ¿no? ¿Por qué se quedan ciegos? Porque se utiliza un producto que además tiene un nombre horrible, que es perfluoroctano, a mí me cuesta, Dios y ayuda siempre decirlo, que se aplica durante las intervenciones de cirugía de retina para fijar la retina desprendida al fondo del ojo, ¿no? Una vez que se ha puesto este producto, la operación es anatómica y el líquido pesado se retira. Y hasta ahí bien. Y esto se estaba utilizando sin ningún problema. Lo que pasa es que algunos de los productos, algunos lotes, vienen con un defecto, que resultan citotóxicos y que, insisto, lo que produce es la ceguera. El producto sanitario se produce en una farmacéutica alemana, es decir, se viene de Alemania, ¿vale? Y tiene un distribuidor exclusivo para España. Ya adelantamos, bueno, lo saben ustedes, estoy seguro, que de acuerdo con la normativa de protección y defensa de los consumidores y usuarios, el distribuidor intercomunitario no tiene la condición de importador, salvo que el productor fabricante del producto no pueda ser identificado. En este caso lo está, ¿no? Pero, señores, empezamos con lo que empieza a causar problemas a nuestro cliente, que ya adelanto es la aseguradora de la Administración en este caso, y lo que nos aterra cuando empezamos con este tema, ¿no? Primero, la farmacéutica alemana, cuando se formulan las primeras reclamaciones judiciales, dice, sí, yo estoy en insolvencia y en proceso concursal. Y, de hecho, en el 2016 ya comunica a las autoridades españolas, a mí me parece muy bien lo que me digan, es que yo ya he cesado mi actividad. Eso sí, tengo un seguro de responsabilidad civil que nos dice la aseguradora, sí, yo soy el seguro de esta farmacéutica, pero es que ¿sabe lo que pasa? Que yo lo tengo domiciliado en Alemania, soy una aseguradora alemana y mi contrato está sometido al derecho alemán. Claro, esto para los reclamantes es una dificultad y para los jueces, como luego veremos, también. Este producto sanitario ha sido distribuido desde julio del 2014 hasta enero del 2015. Claro, se preguntarán ustedes cómo es posible que durante 6 meses la Administración no se dé cuenta que se está quedando la gente ciega.
Bueno, primero porque los afectados estaban distribuidos a lo largo de toda España, creo que son 13 comunidades autónomas. Este tipo de intervención además no es muy frecuente y los casos se reparten entre varios especialistas, con lo cual cada médico al que le ocurría no llevaba muchos casos. Y luego porque la cirugía de retina, si no lo sabían y si alguna vez se someten, que lo sepan, especialmente dependiendo de las condiciones físicas del paciente, tiene hasta un 20% de fallo, con pérdida de visión. Con lo cual no parecía que pudiera llamar la atención de estos hospitales. Sí que es cierto que cada vez ocurren más casos y en una reunión que hay en el Escorial en Madrid entre los jefes de servicio de oftalmología de hospitales públicos se comenta, se dice que hay un problema. Se notifica inmediatamente a la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios, ya verán ustedes lo importante que es esto luego, y como consecuencia la agencia emite una alerta sanitaria el 26 de junio de 2015 y gracias a Dios se deja de utilizar este producto porque si no en vez de 116 ciegos, pues a saber la cantidad de gente ciega que tendríamos, ¿no? Por supuesto, esto causa alarma social, salen los periódicos y todo el mundo reclama, ¿no? Estamos hablando de, como decía antes, 28 centros sanitarios de 13 comunidades autónomas. Vamos al caso concreto, a esta primera sentencia del Supremo, que es uno de los primeros casos que se dan. Es un paciente que, como les digo, pierde la visión de su único ojo funcional. Es decir, la primera cuestión es que este señor ya era ciego de un ojo, porque había perdido un ojo en un accidente de tráfico, que ya es mala suerte. Y esto luego nos va a afectar en la sentencia. Segundo, era el primer caso en Canarias y la primera demanda que se produce, ¿vale? Tercero, el paciente, el que reclama, es un abogado muy conocido y con presencia habitual en las salas. Es decir, que para el juez va a ser un problema tener que dictar una sentencia sobre un señor al que está viendo todos los días. Y cuarto, es un fabricante, como hemos dicho, en fuga y asegurado en Alemania. Así que lo que hace este señor, yo creo que además, en ese momento inteligentemente es, oiga, yo no me voy a complicar la vida, yo voy contra la administración y voy contra su seguro. De este modo, por aplicación del principio de derogación, del 33 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, no se puede meter a la farmacéutica. Así que el juez se encuentra con el problema de que si le absuelve a la administración, lo que se va a encontrar es un señor que se ha quedado ciego sin culpa ninguna, sin un solo duro, sin indemnización, ¿vale? Así que lo que hace este señor es presentar una demanda de 673.000 euros, 663.000. Se personan como emplazados la aseguradora del servicio público, que es nuestro cliente, la aseguradora de la farmacéutica alemana, el distribuidor. Sin embargo, la farmacéutica en sí, como saben, les he dicho, no se persona porque ya no existe. Bueno, la sentencia nos condena, ¿no? Condena tanto al servicio público como a su aseguradora a 571.000 euros. Además, a los intereses desde el momento de la reclamación administrativa. Datos importantes de la sentencia que llaman mucho la atención. La sentencia dice que el servicio canario ha actuado de forma perfecta, conforme a la ley Sartis. Es más, dice, que ya es llamativo, que su actuación ha sido diligente, ética y seria. Es decir, yo no les estoy diciendo que ustedes hayan hecho nada mal, servicio de salud, nos dice el juez, ¿no? Dice, segundo, estoy seguro que el responsable de esto es el fabricante alemán. Tenemos la directiva famosa para temas de producto defectuoso de 9342-CE, que es productos sanitarios, el Real Decreto Legislativo 1/2015, bueno, las normas que ustedes conocen, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasa? Nos dice el juez, que el perjudicado no había adquirido ningún vínculo contractual con la farmacéutica, lo cual nos deja un poco sorprendidos, ¿no? Y que difícilmente se puede considerar al paciente consumidor o usuario de acuerdo con la Ley General de Defensa de los Consumidores. Entonces lo que dice es, oiga, como el que ha comprado el producto defectuoso es usted, servicio de salud, y lo incorpora a la prestación del servicio sanitario, usted sí que va a ser el perjudicado por la ley de consumidores. Vamos, lo que nos está diciendo es que repita. Usted repita si quiere. Y además, ¿por qué si hemos actuado bien somos responsables? Porque hemos fallado en la elección del producto. Es decir, nos culpa por culpa ineligendo del producto sanitario. Y lo que está haciendo esta sentencia es crear una responsabilidad objetiva radical de la administración. En el sentido de que, mire usted, me da lo mismo lo que haya pasado. Es más, usted lo ha hecho muy bien, pero usted es responsable. Esta sentencia se recurre tanto por el Servicio de Salud como la aseguradora, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta sentencia en la que estima los recursos de apelación y revoca, dejando a este pobre hombre sin un duro. ¿Por qué? Porque lo que dice es, hombre, es cierto que la administración tiene una responsabilidad objetiva, ¿vale? Y que la antijuricidad no se refiere a que concurra la necesidad de que concurra culpa o dolo, sino que se refiere al resultado. Pero oiga,
Esto hay que matizarlo. Esto no es una compensación automática, porque si no, utiliza una frase que ya había utilizado el Supremo en alguna ocasión, estaríamos ante un seguro universal. Estaríamos ante un seguro universal y esto no puede ser. Y además recuerda la propia sentencia, pero si es que nos ha dicho el tribunal, y yo comparto, el jugador de instancia, que no ha habido infracción de la lex artis, cuando la lex artis es el elemento central en los casos de responsabilidad de la administración sanitaria, ¿no? Lo que dice es culpa in dirigendo, y esto sí que es interesante. No, usted no tiene culpa in dirigendo porque usted no tiene potestad de inspección o control de ese producto. Quien lo tiene es la Agencia Española del Medicamento, algo importante como luego veremos. No dice nada la Agencia Española del Medicamento y habrán ustedes lo que dice el Supremo. Y luego lo que dice es, hombre, que tiene la condición de producto defectuoso no lo duda nadie, ¿vale? Pero esto de que el paciente perjudicado no podía tener la condición de consumidor, en fin, oiga, es el perjudicado al que le corresponde la acción para reclamar, no a la administración. Quien no puede ser calificado consumidor, dice, como no puede ser de otra forma, es el servicio de salud, porque es una persona jurídica que lo único que está haciendo es prestar un servicio sanitario a través de un producto. Y además entra en otro tema, que si tienen ustedes interés, yo se lo puedo pasar a alguien porque es muy interesante, y es que este producto tenía el marchamo CE. Y resulta que, de acuerdo con la legislación española, España no puede impedir la comercialización o puesta en servicio de un producto sanitario dentro de la Comunidad Europea que tenga el marchamo CE. Y este lo tiene. Hace un análisis con jurisprudencia comparada muy elevado, etc. En definitiva, el Tribunal de Apelación rechaza la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, ¿no? Porque lo que viene a decir es, oiga, esto no puede ser. Esta sentencia, junto a otras muchas que estamos teniendo, todas con dinámicas diferentes, en algunas sí se condena al fabricante de su seguro porque se les ha demandado, en otras no, están yendo al Supremo y estamos esperando la primera sentencia. Y bueno, ya tenemos las dos primeras, porque de hecho tenemos ya dos, ¿vale? Y la relativa a este caso es de 21 de febrero, es decir, como les decía, hace apenas 10 días, donde ya se dicta sentencia, ¿no? Y desestima el recurso de apelación y absuelve al Servicio de Salud. Y lo hace con los mismos criterios que hacía la sentencia de apelación, ¿de acuerdo? Respecto a qué es un producto defectuoso, qué calificación tiene el producto defectuoso, etc. Y lo que viene a decir es, oiga, mire, lo primero, la Constitución sí que dice que el sistema de responsabilidad objetiva de la Administración previamente en España es objetivo, pero lo que dice también es que hay que hacer matizaciones y modulaciones en relación a este carácter objetivo de la Administración, ¿no? Y esa modulación viene por ese elemento subjetivo de una mínima culpa. Y vuelve a hablar de lo mismo. La Administración pública no es una aseguradora universal, lo cual como asegurador no está mal que lo diga. Digo, no es nuestra función, ¿no? Como asegurador. Y no está con el fin de prever cualquier eventualidad desfavorable o dañosa a un administrado. Tiene que darse algún plus. Y aquí no se da. Porque además el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial prevista en la Ley de Consumidores no habla de los actos médicos propiamente dichos. Es que nos basamos en el riesgo. Y el riesgo está en el producto, en la fabricación y distribución, no en el acto médico. Porque el acto médico no es malo. Lo que ha ocurrido aquí es que el producto estaba mal. Luego, oiga, reclamar los perjuicios causados como consecuencia de la aplicación del gas tóxico de referencia, bien del fabricante, bien del distribuidor, bien de la Agencia Española de Medicamentos, no cabe. Pero sí cabe, y aquí hace una cosa rarísima con la que yo discrepo algo, que lo haga usted. Es decir, no le deja al perjudicado vacío. Tiene usted un año para reclamar contra el fabricante, el distribuidor y, ojo, contra la Agencia de Protección Española, perdón, de Medicamentos y Productos. Estoy con protección de datos y por eso lo confundo con otro tema. Con la Agencia Española de Medicamentos. Es decir, le ha dado un año, desde el 7 de febrero o desde el 24 de febrero, para que reclame otra vez. Yo tengo mis dudas, creo que hay prescripción en algún caso, etcétera, y va a depender de cada caso. Esta sería la primera de las sentencias en las que, bueno, hemos visto que por lo menos no nos aplican esa responsabilidad objetiva de la Administración y detrás la de la aseguradora. La segunda creo que son, como decía, buenas noticias del sector asegurador, y es la sentencia que creo que la conocen porque está siendo comentadísima, de 20 de octubre, y es sobre el gran riesgo, ¿no? El caso es también un caso muy dramático, como el anterior, es el fallecimiento durante el parto del hijo de los actores, ¿no? Y los actores, los padres del niño, demandan al amparo del 76 en acción directa a dos aseguradoras. ¿Por qué dos aseguradoras? Porque el servicio en cuestión tiene dos aseguradoras
como siempre nos ocurre, con diferente cláusula respecto a la vigencia temporal. Nosotros vamos a representar a la primera aseguradora y que decimos, oiga, nosotros tenemos claim made y no estamos ya en el procedimiento, y en consecuencia nosotros no podemos cubrir esto, lo cubrirá la que está en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra póliza no está firmada, ¿no? Bueno, como casi ninguna de la administración, como luego veremos. Y el debate surge, insisto, porque la póliza no está firmada. En consecuencia, como no está firmada, lo que viene a decir el actor es, oiga, a mí no me cumple usted los requisitos del artículo 3 y 73 de la Ley de Contratos Seguros. Es decir, usted me lo tiene que firmar. Y como no está firmada, a mí no me lo puede usted alegar, porque yo soy un tercero. ¿Vale? Esta es la parte importante y es si podremos alegar o no el gran riesgo a un tercero. En primera instancia, la primera de las aseguradoras, es decir, nosotros somos absueltos por falta de cobertura temporal porque, aunque insisto, la cláusula no está firmada, lo que dice la sentencia, yo creo que con buen criterio, y que luego el Supremo ya veremos, oiga, esto es un seguro de gran riesgo y en consecuencia no aplica la imperatividad de los preceptos de la Ley de Contrato de Seguro. Es válido el pacto de cobertura temporal y como es válido el pacto de cobertura temporal, a mí, señor juez, me da lo mismo que esté firmado o no, porque esto es un gran riesgo. Los demandantes formulan recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Madrid, con la que yo tengo guerra continua, estoy seguro que tienen sentencias extraordinarias, pero nosotros tenemos muy mala suerte, siempre con la Audiencia Provincial de Madrid, con la de Madrid además. Viene a decir, no, mire usted, esto tenía que estar firmado. Esto tenía que estar firmado porque a mí me da lo mismo que sea un gran riesgo. Es más, me dice, no le voy a negar que es un gran riesgo, que lo negaba también, la parte actora. Es un gran riesgo, pero es que a mí me da lo mismo. Es que esto es un tercero y usted no me lo puede oponer a un tercero, el que sea un gran riesgo. Y en consecuencia yo a usted le condeno. Nosotros en el recurso lo que decíamos, oiga, si es que no estamos hablando de la aplicación del artículo 2 de si es un gran riesgo, usted mismo me está diciendo que es un gran riesgo, sino que lo que le estamos diciendo es que usted no me lo puede oponer, o sea, usted me lo tiene que oponer al tercer perjudicado al amparo del artículo 76. Y luego lo que le estamos diciendo es, oiga, aquí no hay un binomio fuerte-débil, como siempre nos están diciendo, la parte asegurada es la parte débil, que lo es. Y creemos en el sistema de indubio pro asegurado. Lo que yo no creo, y ya lo digo, es en la infantilización del asegurado que nos está haciendo últimamente el Tribunal Supremo y algunas audiencias, por no decir todas, en las que parece que el asegurado es idiota y que no ha entendido ni siquiera dónde pone firme usted aquí. En esto yo no creo, pero en el caso de los grandes riesgos no existe este binomio fuerte-débil. Primero porque, como ustedes saben, yo ni siquiera como aseguradora puedo hacer mi póliza si me limito a aplicar en la póliza los pliegos administrativos que me da la administración. Es más, vamos, que son habas contadas. Si aquí hay una parte fuerte, no soy yo, es precisamente la administración, ¿vale? Oiga, a mí no me diga que aplica usted el binomio fuerte-débil, porque en todo caso sería al revés. No le cuento cuando encima la administración está asegurada por un corredor, por un gran broker. Entonces, oiga, claro que ha entendido la póliza y es un gran riesgo. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo? Pues que tenemos razón, que el contrato de gran riesgo se pierde la imperatividad de la Ley de Contrato Seguro y lo que va a misa es el contrato. Hace la sentencia un interesantísimo comentario histórico sobre el aseguramiento de la responsabilidad civil patrimonial de la Administración. Ya tengo poco tiempo, pero ya recordarán ustedes que teníamos algún director general de compañía no hace tanto diciendo que era una batalla perdida porque decían que no se podía ni asegurar la responsabilidad civil patrimonial de la Administración. Bueno, pues ya ven ustedes lo que dice ahora el Supremo. No solo se puede asegurar, sino que es un gran riesgo y es lo que las partes quieran contratar. En consecuencia, la Sala lo que dice es el seguro gran riesgo presupone una gran capacidad económica de negociación por parte del timador. En definitiva, hay un pacto y una contratación en plano de igualdad entre asegurado y aseguradora. Y da lo mismo que esté firmado o no. Y es más, los perjudicados carecen de acción directa, en este caso, porque no hay cobertura temporal. Da, insisto, lo mismo que la cláusula de cobertura temporal no estuviera firmada. Hasta lo que yo sé, y vamos, creo que es así, esta sentencia es la primera que dicta el Tribunal Supremo proclamando que la pérdida de imperatividad de la Ley de Contrato de Seguro es oponible al tercero perjudicado. Hasta ahora las sentencias que teníamos sí que hablaban, estaba la famosa del 2000, creo que es 2009, de diciembre de 2009, que sí que hablaba entre partes, pero nunca el Supremo nos había dicho
que esto lo podíamos alegar respecto de terceros. Claro que nosotros en nuestro recurso pedíamos que fuera Supremo más allá. Esto abre, y termino ya con esto, una vía de gran interés para el seguro de grandes riesgos, porque, bueno, ¿hasta dónde llega el principio de autonomía de voluntad? Claro, yo me pregunto que en aquellas empresas del IBEX con grandes gerencias de riesgo, para mí estamos en plano de igualdad. Con aquellas empresas de fortaleza económica donde los grandes brokers te imponen a veces el condicionado, podremos alegar esto. Y ya esto lo hago como pregunta. ¿Y por qué no vamos a más allá? Pregunto yo, imaginemos en una póliza en donde las partes pactan legítimamente que no haya interés del artículo 20. Pues según esta sentencia, vamos a ver, porque hay doctrina ya más, creo que sería difícil, que dice que eso es imposible porque es imperativo legal. Pero bueno, insisto, la sentencia dice que la ley cede ante lo que digan las partes. Bueno, pues probemos, ¿por qué no? A lo mejor resulta que nos llevamos una sorpresa. Espero que esto les haya gustado, les haya sido útil y paso a Alberto Muñoz y para el último ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Sin duda son dos sentencias de muchísimo interés y la segunda de ella que acabas de brillantemente comentar, pues da mucho juego, como bien adelantabas. A continuación, y ya en último lugar, Santiago Martín va a comentar una sentencia que es ya por todos conocida y que está causando cierto revuelo o al menos cierta controversia. Muchas gracias, Alberto. Soy muy consciente de que en este evento más dirigido a la RC, pero he querido recoger precisamente la sentencia de Gerona porque en ella se cuestionan las cláusulas y el texto de las pólizas frente a la aparente claridad por parte de los aseguradores y también las consiguientes sorpresas. Pero ¿cuántas veces ocurre esto en los siniestros de RC? Y por ello, aprovechando que el episodio pasa por Valladolid, desde la óptica y desde el punto de vista del seguro de pérdida de beneficios, haré unas consideraciones generales que sirven también y son perfectamente aplicables al seguro de RC. Es cierto que en las pocas semanas que llevamos del año ya se han producido dos sentencias que deberían hacer reflexionar al sector asegurador. Por un lado, en la necesidad de impulsar cambios contundentes legislativos, especialmente el artículo 3 y el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguros, y por otro, técnicos, que es en el redactado de los textos contractuales. Las dos sentencias a las que me estoy refiriendo, está claro, son la citada sentencia de Gerona, de la 59-2021 del 3 de febrero, y la más reciente sobre los gastos de defensa jurídica, donde han considerado como lesiva la cláusula del sublímite de gastos de defensa jurídica, algo que se venía esperando, puesto que muchos especialistas, incluso magistrados en distintos foros y convenciones, ya habían dado su opinión sobre este pequeño sublímite que contienen estas pólizas pymes de hogar o de autos. Quiero resumir brevemente cuál va a ser el contenido de mi intervención. Por un lado, será una consideración general del impacto en el mercado y que ha tenido el desacuerdo con esta sentencia y las prácticas del mercado que nos llevan a esta situación. Existe una conformidad generalizada fuera y dentro del mundo jurídico en el hecho de que la pandemia va a traer consigo una ingente cantidad de reclamaciones indemnizatorias, muchas de las cuales van a terminar y van a ser el destinatario el mercado asegurado. Pero frente a esta potencial avalancha de siniestros desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, es de esperar un rechazo casi generalizado para algunas modalidades, sobre todo en lo que atañe al lucro cesante y a la responsabilidad civil, puesto que la aceptación de la cobertura en algunos casos podría llevar a los asegurados a considerarlo como un acto propio de reconocimiento de la garantía de seguro y que sin duda incentivaría un mayor número de reclamaciones y un potencial aumento de las demandas, y por ello hay que concluir que resultará difícil alcanzar acuerdos indemnizatorios amistosos o extrajudiciales y solamente queda como alternativa la vía judicial para obtener la indemnización pretendida. Es
cierto que el impacto económico que está teniendo en los mercados aseguradores y reaseguradores el COVID-19 asciende ya a miles de millones. Las compañías han sido condenadas en distintos mercados de seguros. Bien es cierto que en todos ellos se ha alegado en el seguro de pérdida de beneficios que no existía un daño material previo, pero en algunos mercados han ido por otra vía, y es que el cierre, sobre todo en la actividad de hostelería ordenado por las autoridades, cuando es debido a un riesgo de infección, está expresamente cubierto en la póliza. Y ahí es donde han sido condenadas o han llegado a acuerdos amistosos en distintos países, como pueden ser Alemania, Suiza, Austria y algunos otros. Pero no solamente esto, sino que otros han acudido a la falta de transparencia de las cláusulas, a la oscuridad de las cláusulas, a la ambigüedad o a la obligación que tenían las compañías de haber incluido este riesgo. Por lo que respecta a nuestro país, el debate principal se ha centrado también en la necesidad de que exista un daño material para poder activar la cobertura de pérdida de beneficios, lo que ha conducido hasta el momento que haya extendido la idea menos arriesgada y, por tanto, más conservadora de, no encontrando cuál sería el daño material aparente, la pérdida de beneficios ocasionada por la interrupción forzosa de la actividad productiva carece de cobertura. Por alguna extraña razón, o porque todos los actores del mercado, excepto los asegurados, estaban de acuerdo en la falta de cobertura, hasta ahora existía una cierta paz romana hasta la sentencia de Gerona. De ahí la sorpresa de muchos. La sentencia ha puesto de manifiesto la baja calidad de los procedimientos de la aseguradora, el no reaccionar ante una demanda de COVID-19, y lo que es igualmente importante, la ausencia de alertas en la patronal ante una sentencia que pueda afectar a todo el asegurador, si se recurre, si no se recurre, y en qué términos y qué defensa contundente se hacen estos casos. Por otra parte, no existe una única solución común para todos los contratos de pérdida de beneficios comercializados, pues la diversidad de la redacción de las pólizas puede conducir a resultados dispares. No es lo mismo examinar la garantía de la póliza contratada en condiciones de todo riesgo de una póliza de riesgos nominados, y menos aún identificar cuál es el riesgo material que permite activar la cobertura de pérdida de beneficios e incluso, en algunos casos, verificar si es exigido por la póliza que exista un daño material, ya que sorprendentemente puede parecer no es inusual que algunos condicionados traten la cobertura del seguro de pérdida de beneficios autónomamente, o bien porque así ha sido diseñado. Además, los condicionados de seguros multirriesgos y de todo riesgo, esta expresión, todo riesgo, por mucho que quienes estamos en el gremio hagamos esfuerzos, es difícil relatar todas las exclusiones posibles, pero así es la práctica del mercado. Lo mismo cabe decir de esa expresión, especialmente repetida por los corredores para el ramo de RC, de que todo lo que no está excluido está cubierto. Bien, pues a pesar de que no existe uniformidad en el mercado, es cierto que la intención contractual de las compañías es dejar claro que la cobertura de pérdida de beneficios está condicionada a la existencia de un daño o de un siniestro cubierto en el seguro de daños. Otra cosa diferente es cómo se ha trasladado a la póliza. Si contraponemos inclusiones y exclusiones, ejercicio, por cierto, muy práctico en el análisis de las pólizas, nos sorprenderíamos cuántos riesgos se incluyen dentro de una exclusión. No existen pólizas que den cobertura expresa al riesgo de pandemia y menos al COVID-19. Tampoco es una exclusión. Un caso diferente es la prohibición de acceso o el cierre total o parcial de la actividad por parte de las autoridades y las pérdidas consecuenciales. Ahí pueden encontrarse textos y exclusiones poco claros. Incluso no siempre el cese de actividad está vinculado al daño material. De hecho, existen pólizas que dicen expresamente o cubren expresamente el cierre de la actividad por cualquier causa. Bien es cierto, con un sublímite, lo que yo he visto por ahí, son 250.000 euros. También la falta de suministro de piezas o de materiales, especialmente en la industria farmacéutica o la industria de automoción, que dan lugar a restricciones parciales de la actividad o, por ejemplo, la construcción estuvo paralizada 15 días por orden gubernamental. En estos casos no ha existido un daño material previo.
aunque es cierto que la cobertura del fallo de suministro de proveedores está condicionada a veces a que exista un daño material en las instalaciones del proveedor que hubiera estado cubierto en las instalaciones del comprador. Esta cobertura es relativamente fácil de entender dentro del mundo del seguro, quizá no lo es tanto para los asegurados porque es una contradicción en sí misma. Pero esta es la práctica aseguradora. Y cuando se trata del análisis jurídico del siniestro y de los textos, es decir, el cuestionario, la póliza, el escrito y el reuso, hay que tomar cautelas. La primera es sin duda que hay que estar al caso concreto y al redactar un puesto. Vamos a ver un ejemplo. Dice la póliza riesgo cubierto. La imposibilidad o dificultad de acceso a los locales, particularmente en caso de prohibición por las autoridades competentes como consecuencia de un incendio o explosión ocurrido en locales de la vecindad del riesgo asegurado. El texto, en este caso, repito, es precisamente particularmente en caso de prohibición de las autoridades competentes. Por lo que de la literalidad de la redacción se desprende que el objeto de la garantía de seguro se extiende a cualquier imposibilidad o dificultad de acceso a los locales, y no exclusivamente cuando dicha imposibilidad o dificultad de acceso se debe exclusivamente a la autoridad competente, lo hubiese prohibido a consecuencia de un incendio o explosión. Si bien la cláusula señala dicho supuesto específico como ejemplo de contingencia amparada por la cobertura, ni tampoco está condicionada la cobertura a que el siniestro cubierto en el seguro de daños ocurra en las instalaciones aseguradas. Como vemos, puede ocurrir en la vecindad, pero la compañía rehúsa el siniestro y veamos los términos en los que rehúsa. Estimado cliente, nos ponemos en contacto con usted para informarle acerca de su expediente, cuyos datos le indicamos en el margen de este documento. Están excluidos de la cobertura de la póliza los daños y pérdidas causados directa o indirectamente a los bienes asegurados, así como las responsabilidades que se produzcan con motivo o a consecuencia de siniestros calificados por el poder público como catástrofe o calamidad nacional. Si tiene cualquier duda o necesita más información, contacte con nosotros a través de nuestra página web o, si lo prefiere, a través de su mediador de seguros. Es sumamente revelador que esta aseguradora, al igual que la sentencia de Gerona, no alegue como causa de exclusión que el cierre del negocio no se debe a un daño material, o que viene motivada por una orden de las autoridades debido a la pandemia, que no es un daño material, aunque no esté expresamente excluido. En la póliza, por el contrario, dice en su escrito que están excluidos los siniestros calificados por el poder público como catástrofe o calamidad nacional. Por tanto, la aseguradora señaló como causa de rehúse del siniestro que se trataba de un siniestro calificado por el poder público como catástrofe o calamidad nacional, cuando se da la circunstancia de que dicha afirmación descansaba en un vacío jurídico, ya que no se ha producido ninguna declaración de catástrofe o calamidad nacional en relación con la pandemia o la crisis sanitaria, por lo que la exclusión alegada carece de todo sustento, configurándose como motivo de oposición jurídicamente inhábil a fines de poder eludir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Pero dada la redacción de la exclusión que comentamos, se trata de una de las grandes compañías del mercado. Al igual que muchas otras, no distinguen entre prohibición de acceso y cese de actividad. Bien, el caso es que esta misma compañía ha modificado poco tiempo después el condicionado de sus pólizas PYME y ha eliminado la palabra o la locución particularmente. Y en el motivo de rehúse de otras reclamaciones que se han presentado similares, ya no se refiere a la calamidad nacional ni a la catástrofe, ni siquiera a la fuerza mayor. No es el momento de analizar detalladamente la calidad de más textos contractuales o los en los que se rehúsa un siniestro. El ejemplo anterior es solo una muestra. Entre los juristas especialistas en seguros existe una clara opinión en el sentido de mejorar la calidad jurídica de los redactados de las pólizas, cuestionarios y escritos de rehúso. Por aquí debía de empezar el cambio. Pero no obstante, no quiero ser crítico solo con una de las partes, las compañías, puesto que he tenido la oportunidad en varias ocasiones de constatar cómo tras semanas o meses de estar elaborando cláusulas o condicionados, cuando estos se presentan al mercado como póliza pro forma, los representantes o algún representante del corredor sin formación especial empiezan a poner pegas y a presionar comercialmente para hacer cambios,
lo que poco a poco degrada los textos. Es esto francamente frustrante para el equipo que ha estado en la compañía elaborando los textos de las pólizas. Pero siguiendo con la práctica del seguro de lucro cesante, como ustedes saben, de acuerdo con los artículos 63 al 67 de la Ley del Contrato de Seguros, existen dos modalidades. Por un lado, está la tradicional seguro de pérdida de beneficios a consecuencia de un siniestro de daños materiales que impacta en las cuentas de la compañía, por tanto, es necesario peritar cuál ha sido el deterioro económico que ha sufrido la asegurada. Y por otro, frecuente en las pymes, es la otra modalidad de una indemnización diaria por el cese de actividad, es decir, una cantidad estimada o a tanto alzado, 200 en el caso de la sentencia de Gerona. Existe una modalidad adicional, similar a la que he citado antes, de pérdida de beneficios, que se da en las pólizas de construcción, y es la garantía ALOP, que se contrata como complemento al seguro de construcción y montaje, condicionado a que exista un daño en la parte del seguro de construcción, no al simple retraso de la entrega. La cobertura de pérdida de beneficios, por tanto, está vinculadamente a la póliza de daños, con independencia de que se contrate como garantía independiente o complementaria, como debe ser, o como contrato autónomo. La mayoría de los comentaristas hablan de seguro, no hablan de seguro de daños, hablan de daño material. Existe bastante unanimidad en cuanto a la vinculación del daño material previo, pero es aquí, precisamente, donde empiezan los problemas jurídicos, o los matices. Las pólizas, en general, no definen el daño material. Además, no existe en todo el derecho español común y especial una sola definición genérica de daño. Existe daño emergente, lucro cesante, daños y perjuicios. Por tanto, el daño material es una categoría que se ha configurado a través de aportaciones jurisprudenciales y de la doctrina. Se discutió mucho el concepto de daño material cuando la LOE y cuando el seguro decenal, precisamente por el tema de los defectos de la obra. El daño o el daño indemnizable no es inmutable y cambia de acuerdo con la realidad social. Es cierto que algunas pólizas, pocas, definen el daño material como un daño físico. La pregunta es si el asegurado lo tiene igual de claro, cuál es la intención contractual de las partes, igual de claro que la compañía. Y es aquí donde surgen siempre las dudas. Pero estas consideraciones y otras similares se podrían hacer y no han sido tenidas en cuenta por la sentencia de Gerona. La sentencia de Gerona acude a la doctrina jurisprudencial sobre las cláusulas limitativas sorpresivas para concluir, dando un salto en el vacío, es decir, sin analizar el texto, que existe cobertura. Me pregunto, ¿es la primera vez que esto ocurre en los tribunales con el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguros? ¿O la sorpresa ha sido mayor por la repercusión y el impacto económico que puede tener en el resultado de las compañías? ¿Cuántas sentencias similares se han producido en el ramo de RC sin que se haya producido este alboroto? ¿O el escándalo en torno a la sentencia es porque sabíamos que en otros mercados también ya ha ocurrido, y aunque las circunstancias diferentes, puede repetirse? A veces en estas discusiones pasamos de largo u olvidamos cuál es el elemento esencial del contrato de seguros y que no se ha alegado. Pues bien, en el contrato de seguros es sabido que es la imprevisibilidad y la realización del riesgo constituye precisamente la causa de este contrato, como se define en el artículo 1 de la Ley del Contrato de Seguros. Si la pandemia es o no es fuerza mayor, que tanto se discutió al principio, desde el punto de vista del seguro de daños carece de sentido, puesto que el seguro de daños da cobertura a los supuestos de fuerza mayor. Otra cosa es que se excluya expresamente el caso de la pandemia. La fuerza mayor, casi todos los supuestos del consorcio son fuerza mayor. Volviendo al texto de las pólizas, siguiendo al profesor Abel Veiga de la búsqueda de la simplicidad en el redactado de las pólizas, en las compañías de seguros se llega a extremos realmente importantes, incluso casi a un lenguaje. Santiago, ¿Sí? Santiago, perdona que te interrumpa.
Es que estamos teniendo un problema de sonido y se te oye un poco entrecortado, ¿eh? Hemos oído tu propuesta de ley referenda de modificar el artículo 3 y 20 de la Ley de Contratos Seguros, el análisis que has hecho breve de las otras ordenamientos jurídicos de derecho comparado, las otras sentencias que ha habido en Francia, Reino Unido, y el hecho de que no, como las situaciones no eran análogas, no se puede no trasladar directamente el resultado jurisprudencial en esos países al nuestro, la importancia del redactado de la póliza, la ausencia de definición de daño material, pero la verdad es que estamos teniendo un poquito de problemas en cuanto al Bueno, sonido. pues porque no me he puesto los auriculares, si te parece lo dejamos aquí, porque eso es lo más importante de mi intervención. Es decir, llamar la atención sobre los textos y llamar la atención sobre las modificaciones necesarias en los textos legales. Correcto, Santiago. Sante, yo creo, insisto, pido perdón a todos los asistentes por este pequeño problema técnico, pero vaya, en principio, y es una pena porque Santiago es, como todos saben ustedes, es un gran conocedor del derecho de seguros, tiene una gran trayectoria y está analizando la situación desde muchos matices. Por ejemplo, estaba comentando, no sé si se ha llegado a oír la experiencia que él ha tenido personalmente cuando ha trabajado arduamente en la redacción de un clausulado y luego por motivos comerciales y presiones, ¿no? Pues el mismo ha sido modificado. Pero, salvo por omisión, Santiago, creo que estás incidiendo sobre todo en la importancia de aprovechando esta sentencia, hacer una propuesta de ley referenda, algo que ya has comentado en otros foros y en otras ocasiones, para poder modificar el artículo 3 y 20 de la Ley de Contratos de Seguros. Y además, lo que has dicho es trasladable no a la situación analizada en la sentencia famosa de Gerona, sino todo el ámbito del derecho de seguros y también de la responsabilidad civil. Y es la importancia que tiene el clausulado de las pólizas, la importancia que tiene la ausencia de definición de algunos conceptos, ¿no? Como puede ser daño material, luego a la hora de alegar si se ha producido el mismo o no, habiendo una ausencia absoluta de definición del mismo, ¿no? Pues va a ser complicado. Y la realidad del mundo asegurador, ¿no? En la que hay tantos actores y en la que, bueno, pues en principio el espíritu a la hora de crear el producto, la póliza es uno, pero luego el devenir de la comercialización es otro. No sé, Santiago, si... Sí, muchas gracias por este resumen. No sé si ahora se me oye mejor. Creo que un poco mejor, Santiago. Sí, no, solamente quería añadir, finalizando, que la mayoría de las pólizas están intervenidas por un corredor, que no deja de ser un asesor sobre el contenido, las limitaciones y la posible oscuridad de las cláusulas. Y es cierto que se alega pocas veces en defensa de las compañías que han sido intervenidas por corredores, pero las pocas veces que se ha alegado, pues los tribunales han dado la razón a la compañía. Y basta recordar la sentencia del Tribunal Supremo 1238 de 2014, de 3 de marzo, donde el asegurado estaba asesorado, llega a decir que por dos corredores importantes, y era sobre la cláusula de montaje y desmontaje y un sublímite que había en la póliza. Es el conocido como caso Uralita, pero ha habido otros, ¿no? Alberto, esto es lo que quería decir al finalizar de mi intervención. Aprovechando que tenemos todavía un margen, porque estamos rozando ya las 12, y aunque está previsto la duración que se ciñese a una hora, yo sí, abusando de la confianza que nos une, Santiago, te voy a pedir un esfuerzo de síntesis por si puedes, ya que ahora el sonido... No, ya he terminado, Alberto. Bueno, Santiago, sí, pero dado que el sonido ha sido un poco defectuoso a lo largo, si pudieses hacer un esfuerzo de síntesis y aparte... Tendría que repetir todo lo que tú has dicho. Yo creo que la síntesis que tú has hecho es bastante completa. Ajá, perfecto, Santiago. Pues muchas gracias. A disposición de todos los asistentes por si quieren plantear alguna serie de cuestiones, dudas o preguntas. Yo, por mi parte, sí planteo una muy genérica, y es
y por tanto, muy difícil de contestar, ¿no? Porque además es un futurible. Y es a cualquiera de los ponentes. Y es, ¿qué recorrido ven dada esta sentencia, ¿no? Que acaba de comentar Santiago Martín? ¿Qué recorrido se puede ocasionar ahora el que se haya promulgado la misma, ¿no? Se haya dictado esa sentencia. Bueno, parece que soy yo quien debe de responderlo en primer lugar. Es cierto que existe bastante revuelo dentro del mundo de los corredores, donde se están haciendo muchas consultas después de esta sentencia y donde y parece que ya hay varias demandas interpuestas en este sentido. Yo creo que las compañías tienen que prepararse muy seriamente la defensa, puesto que, como digo, los textos contractuales son bastante deficientes en algunas ocasiones. Sí, ¿Se me ha oído, Alberto? Sí, exactamente, sí. Si me permitís, sí, mira, yo mi opinión es que efectivamente hay una conciencia en que la pérdida de beneficios va vinculada a un daño directo y eso no cabe ninguna duda, ¿no? Lo que pasa, claro, que esa conciencia la tenemos probablemente los que estamos en el sector asegurador, no todo el mundo tiene esa conciencia. Yo diría que esa vinculación al daño material directo es una cláusula delimitadora del riesgo y, por tanto, no sería necesario los requisitos del artículo 3 en cuanto a la aceptación expresa, la firma y demás, pero coincido con Santiago en que no todas las pólizas están bien redactadas, porque incluso las cláusulas delimitadoras, como bien sabéis, la jurisprudencia también exige algunos requisitos y exige que cumplan con los criterios de transparencia y de integración del contrato. No siempre se cumple, a mi juicio, el criterio de transparencia. Yo he visto pólizas que en las condiciones particulares, independientemente de que estén firmadas o no, aparece que se asegura la PB o el lucro cesante hasta 10 millones de euros. Y no aparece más. Y luego, en las condiciones generales, en el librito, te vincula la pérdida de beneficios, hay medio escondido, a un daño material directo. Claro, yo no sé si esto los jueces lo van a interpretar como si realmente se cumple este principio de transparencia en el caso de que la consideren delimitadora, porque si la consideran limitativa es evidente que no la van a aplicar, ¿no? Que no va a ser oponible. Claro, los jueces cuando vean que hay una contradicción o que en las condiciones particulares se crea unas expectativas al asegurado y que luego en las condiciones generales se restringe limitándola pues, al cierre de autoridad o limitándola al daño material, pues claro, esa jurisprudencia que nos viene diciendo el Tribunal Supremo sobre que las cláusulas no pueden ser sorprendentes para el asegurado, que tienen que responder las expectativas que razonablemente un asegurado se hace cuando contrata un seguro, etcétera, etcétera, difícilmente va a poder ser salvada por las aseguradoras cuando haya esta digamos, indefinición de las cláusulas. Claro, cuando en las condiciones particulares aparezca toda la cláusula y aparezca vinculada a un daño material directo, yo entiendo que eso será inapelable, pero como ocurre en muchas pólizas, no es así. Y eso es lo que, a mi juicio, va a crear serias dificultades al sector asegurador sobre esta cuestión. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de José Antonio. Yo soy más optimista, ¿eh? Bueno, lo primero no es que haya muchas demandas. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí. Basta con que entréis en Internet para ver cómo de bastantes asociaciones de empresarios a través de sus páginas web están diciendo ya a sus afiliados uniros a la próxima demanda que vamos a presentar después de la sentencia de Girona. Es decir, que un problema que hay. Lo que estoy totalmente de acuerdo con José Antonio en que no podemos generalizar porque va a depender del clausulado de cada póliza. Creo que la sentencia de Girona es manifiestamente mejorable la defensa, ¿vale? No lo digo manifiestamente mejorable. Creo que como están haciendo muchas compañías, nosotros en el despacho de hecho ya estamos en ello, se están creando ya defensas troncales, defensas comunes que se van a utilizar en todas y cada una de estas reclamaciones. Pero sobre todo lo que creo es que la patronal del seguro debería moverse. Creo que lo está haciendo, por una vez. Debería moverse, porque claro, salvo error, se está hablando de que la pérdida de beneficio en el Producto Interior Bruto que ha ocurrido en España del pequeño, gran y mediano y gran empresario es en torno, creo recordar, al 9 o 10% del Producto Interior Bruto. Es decir, eso es inasumible por el sector asegurador. Es que ni siquiera hay discusión sobre eso.
Lo que hará el sector asegurador, si a alguien se le ocurre esto, es cerrar e irse. Y no se trata de dramatizar, se trata de unos números que son los que son. Entonces yo creo que la patronal tiene que hacer un esfuerzo a otros niveles, que además de los abogados y los juzgados, de explicar tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial las consecuencias de determinadas sentencias, porque a veces seguimos sin hacerlo. Y luego creo que la sentencia de Girona no es el momento ahora, lo ha hablado muy bien de ella, también es manifiestamente mejorable, las cosas como son, ¿vale? Sobre todo porque no sé por qué está utilizando un derecho comparado que no es aplicable. Y que creo que esto habrá que explicarlo en las próximas reclamaciones en las que se nos cite la sentencia francesa, la sentencia de Massachusetts que hay ahora, la nueva irlandesa, es decir, tenemos 5 o 6 nuevas que son todas en la misma línea. Y termino. Tenemos que hacer un esfuerzo por empezar a trabajar más la ley de contrato de seguro. Es decir, a lo mejor es que no hay que ir al artículo 3, hay que ir al artículo 8. Y esta es una opinión mía, ¿eh? Porque, claro, el artículo 3 habla de las cláusulas limitativas, pero es que nosotros no estamos hablando de limitación, estamos hablando de exclusión de cobertura. Y la exclusión de cobertura tiene otros criterios y otra naturaleza. Y yo creo que esa va a ser parte quizá de la solución, en mi opinión. Pero bueno, como dice José Antonio, nos esperan, y bueno, y Santiago, meses interesantes, por lo menos. Meses interesantes. Vamos a ver, porque demandas, es cierto que no hay muchas, pero reclamaciones extrajudiciales ya te puedo asegurar que están recibiendo masivamente muchas compañías. Muchas compañías. Y no todas van a ser de 9.000 euros. Hablemos de sectores como el de los hoteles, hablemos de sectores como de la gran restauración, etcétera. Vamos a tener demandas muy fuertes, en algún caso. Aunque la gran masa va a ser del pequeño empresario, del bar, etcétera. Esta es mi opinión, vamos. Sí, esas pólizas del pequeño empresario que tú dices, como el caso de Gerona, que no es solamente hostelería, el caso que yo citaba, era un comercio, ¿no? Son pólizas que tienen una cantidad a tanto alzado. Y de verdad, si se comparan condicionados y algunas exclusiones que están mal redactadas, porque dentro de la exclusión está incluido el riesgo, y que el tema de la prohibición de acceso o el cese de actividad por parte de las autoridades no deja de ser una garantía adicional en la póliza de pérdida de beneficios, que si no está bien redactada es una garantía adicional de la póliza en su conjunto, ¿no? Porque ahí los puntos y las comas son curiosos, ¿no? Lo mal después, o la ligereza que se ha hecho, o no se ha prestado atención, ¿no? Bueno, pero esto es un problema endémico del sector. Y como tú ya lo has dicho por dónde van los tiros, yo no quiero que luego me echan la bronca los corredores y tal, y yo tengo que trabajar. Pero es un mal endémico del sector. Ya nos ha pasado con D&O, nos ha pasado con muchas cosas, Santiago. Ya, pero el artículo 3 ya viene muy mal redactadas. Muy mal redactadas. Y el artículo 3 se tiene que cambiar, Santiago. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Se tiene que cambiar, viene de lejos. El seguro de RC lo ha sufrido mucho, el seguro de autos lo ha sufrido mucho y eso se tiene que cambiar, ¿no? A mí la reforma de Ruiz Gallardón no estaba nada mal, si os acordáis, la que hubo. Es decir, lo que le venía a decir más o menos era así, lo recordáis vosotros mejor que yo. Lo que venía a decir es, oiga, usted tiene las pólizas y en un mes no dice nada, es que usted lo ha entendido. Bueno, pues no era una mala solución, ¿no? Pero bueno, como eso quedó en lo que quedó, pues seguimos como con el artículo 20, Santiago, el mismo tema. Es el mismo tema, que luego las cosas se paran, no se hace nada y entonces no hay por qué sorprenderse ahora ni escandalizarse, ¿no? Ni asustarse. Ya. Y las consecuencias habrá que asumirlas. O sea, hay muchas compañías que han pagado cientos de millones en el año 2020. Es decir, eso puede ocurrir aquí. Se lo digan a los ingleses y a los franceses. Sí, a los alemanes, o sea, los que tenían la cobertura esta en la hostelería. Es decir, 300, 400 millones han pagado algunas. Y que se lo digan a AXA en Francia. Es decir, exactamente. Pero bueno. Lo que está claro es que tenemos claro todos que hay cláusulas delimitadoras y cláusulas limitativas. Está claro cuál es el régimen de unas y de otras. Y lo que no está claro es cuando nos enfrentamos a una exclusión, si estamos en un caso o estamos en otro. Ese es el problema, ¿no? Yo ya tengo una lista y al final no queda más remedio de la jurisprudencia, es decir, pues la exclusión de tercero puede ser delimitadora, la exclusión de la responsabilidad contractual en la empresa delimitadora, la no sé qué limitativa, porque es que no hay otra solución. Es decir, el reclamante
va a buscar siempre que una exclusión que pueda ser delimitadora la va a convertir en limitativa. ¿Para qué? Porque como no está firmada, pues para que no sea oponible al perjudicado. No, y ya sabemos que en caso de duda, hacia dónde va a ir el juez y además, lógicamente, en caso de duda, está claro que va a tirar a favor del asegurado. No, y luego están las cláusulas sorpresivas, que en muchos casos es que el asegurado no quiso pagar la sobreprima por la carga y descarga. Entonces, claro, que está eso excluido es una sorpresa. No, puñetas, es que no ha querido pagar la sobreprima, ¿no? Y la cláusula sorpresiva, pues es un cajón desastre, ¿no? Claro. Este tema, Santiago, es muy interesante porque en el seguro de transporte hay dos modalidades. Asegurar solo el transporte y asegurar carga y descarga. Y una es muy barata y la otra es más cara. Y claro, si coges la barata, te dice el juez que eso es una cláusula, dijo que era casi lesiva, porque no estaba firmada y dijo que era limitativa. Porque dijo, es limitativa cuando no lesiva, ¿no? Con lo cual, pues claro, pues el sector está un poco ahí vendido. Bueno, te llegan a decir que es que entonces no tiene sentido el seguro. Claro. Que ¿para qué tenía? Entonces, te llegan a decir que entonces el seguro no tiene contenido. ¿Pero cómo que no tiene contenido? Que vacía de contenido. Tiene el contenido que usted ha contratado mi asegurado. Sí. Lo de las sorpresivas es un invento que nada, es como el que ha invitado. Es un gran invento para los asegurados, ¿no? Sí. Bueno, la línea divisoria entre el riesgo de explotación y el riesgo de productos, bueno, eso no lo entiende nadie, ¿no? Sí, o sea, una póliza de RC de explotación que excluye productos, pues te dicen que eso es una cláusula limitativa, sorpresiva, cualquier cosa, ¿no? Sí, cualquier cosa. Hay alguien que tiene levantada la mano, no sé si quiere... Sí, hay gente que levanta la mano, pero es que no sé si está Alberto. No sé cómo se hace esto. Sí, efectivamente, como comenté a los asistentes al principio de la webinar, puesto que tienen ustedes por defecto el programa les impide el acceso al micrófono, si lo pueden plantear a través del chat. De hecho, hay personas que están interviniendo a través del chat y así están, bueno, coincidiendo con las apreciaciones de los distintos ponentes e indicando, por ejemplo, que uno de los problemas, en opinión de algunos de los asistentes, es que la judicatura no acaba de entender el funcionamiento de la industria aseguradora, no acaba de entender, bueno, lo asimila a cualquier otro tipo de prestación de servicios. A lo mejor es posible que parte de la situación actual esté en lo que señala el asistente, ¿no? Pero es que eso es lo que bueno, yo ahí tengo mi propia opinión, ¿eh? Y la he expuesto quizá a lo mejor no claramente en mi intervención. Una cosa es la práctica aseguradora y otra cosa es los temas jurídicos planteados en los tribunales, ¿no? Que no es necesariamente la práctica aseguradora, no es derecho, es práctica, es otra cosa diferente, ¿no? Y bueno, no hay encuentros como había en su día entre el sector asegurador y de los juicios y los jueces, que lo organizaba UNESPA, lo organizó 2 o 3 años, que estaban bastante bien, y donde se hablaban de todas estas cosas, pero ¿cuánto tiempo han tardado los tribunales en entender la cláusula claims made? Y cuando piensan que la han entendido y la explican, no aporta nada. Es decir, que... Santiago, ese tema es muy curioso porque el Tribunal Supremo, después de 25 años, dice, esta es mi doctrina. Después de 25 años dando vaivenes, dice, esta es mi doctrina, y lo que hace es copiar el artículo 73.2. Es muy curioso esa sentencia cuando dice esta es mi doctrina, ¿verdad? Sí, es tremendo, ¿no? Pero ahí es donde vemos que una cosa es la práctica aseguradora y otra cosa son los tribunales. Y ahí es donde los abogados pues tienen que poner ahí mucha munición para convencer a los jueces. Pero bueno, yo creo que también hay que decir que las pólizas no cumplen el criterio de transparencia en muchas ocasiones, y eso no es culpa de los jueces, eso es verdad, y hay que decirlo también. Claro. Sí, y eso yo lo he destacado en mi intervención, de cómo se redactan las pólizas y que es tremendo, toda la razón del mundo, ¿no? Bueno, por una cuestión temporal de ajustarnos al plazo establecido de la webinar, pues vamos a tener que ir finalizando. No sin antes agradecer a los 3 ponentes
la participación en este webinar, a todos ustedes, los asistentes, el que se hayan conectado a esta actividad formativa, y animándoles a que consulten la información relativa a los cursos tanto de riesgos tecnológicos, responsabilidad civil y seguros que se imparten aquí en la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid, que se pueden cursar tanto de manera presencial aquí en la calle Maniel o como en streaming, telemáticamente. Y reitero mi agradecimiento tanto a los ponentes como a los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buenos días. Buenos días.